Charla número 64, señoras y señores, buenas tardes. Esta vez les voy a hablar esta semana de El Mago Elimas, pero en pleno. La semana pasada empecé un preámbulo diciéndoles cómo empezaba el primer viaje de Pablo, que se fue directamente desde el norte, desde Seleucia, ya se coge un barco y va hasta Chipre. Y esta vez voy a hablarles ya de qué es lo que ocurre en Chipre. Vamos a rezar la oración, pero vamos a rezar una oración al Espíritu Santo, porque ya les dije el otro día, Pablo habla mucho del Espíritu Santo y aquí concretamente se nombra. De manera que vamos a empezar rezando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a leer el texto que toca hoy, que es del capítulo 13, del 6 a 12, al versículo 12. Antes les recuerdo, como siempre, pues que tengo un canal, que es la Sagrada Escritura en Profundidad, que vayan al canal si quieren saber más sobre los otros 12 capítulos anteriores y que la gente que quiera pues puede escucharlo pues a través de los podcasts que les indico aquí arriba. Y que hagan evangelización, que evangelicen, que si las charlas les gustan, pues que las extiendan para honor y honra de gloria y gloria de Dios. Bueno, vamos a ver. Les leo lo que toca hoy. Dice, habiendo atravesado toda la isla de Pafos, encontraron un mago. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que vivía con el procónsul Sergio Pablo, hombre prudente. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, deseoso de escuchar la palabra de Dios. Pero se les oponía el mago Elimas, pues eso quiere decir su nombre, intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirándole fijamente, le dijo, tú, repleto de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no dejarás ya de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora mira la mano del Señor sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol hasta un tiempo determinado. Al instante cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando quién le llevase de la mano. Entonces, al ver lo ocurrido, el procónsul creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Bueno, aquí hay muchísimo que explicar. Mire, para entender bien todo esto, yo quisiera explicarles primeramente quién era Sergio Pablo y quién era el mago Elimas. Y luego les explicaré el conjunto. Pero hay que saber primeramente cuál era la caracterología de cada uno de ellos dos, porque la de Pablo ya la sabemos. Miren, Sergio Pablo era el representante de Roma en Chipre, la isla de Chipre, ¿no? Y él era de una familia acomodada. O sea, digamos, estaba relacionado con otros colonos también romanos de la misma escala social que él. Entonces, Plinio, que es del siglo I después de Cristo, que es un militar y es escritor, nos dice de él, que era culto, que era noble y que era importante. Y curiosamente, fíjense, era una autoridad en cuestión de ciencias naturales y que además era un entendido en religiones y en filosofía. Este era Sergio Pablo. Claro, por eso Lucas dice que habla de Sergio Pablo diciendo hombre prudente. O sea, era un sincero buscador de la verdad. Él buscaba la vida sobrenatural. Y por estas razones por la que llamará a Pablo, que ahora veremos, ¿no?
Ahora, como la vida en provincias debía ser bastante lenta y bastante, digamos, monótona, él tenía tiempo como para, tenía una corte de unos, digamos, unos chicos jóvenes que eran hijos de patricios romanos, a los cuales él enseñaba la administración provincial, supongo que para futuros trabajos que ellos tuvieran, ¿no? Pero es que además tenía una corte ya más, digamos, hablando como ahora se habla, más intelectual, que estaba llena de hombres sabios, de teólogos y también de poetas. Bueno, este era el tipo de hombre que era, este era Sergio Pablo. Ahora, el mago Elimas. El mago Elimas, aquí nos dicen que cuando ellos llegan a Pafos, Pablo y Bernabé llegan a Pafos, que era la capital política de la isla en ese momento, ¿no? Dice que se encontraron un mago, dice, un falso profeta judío. Entonces aquí es necesario que entiendan bien que la palabra mago en la época, en Oriente, no es despectiva. O sea, no, digamos, no era un curandero, no era tampoco un hechicero, no era considerado como un charlatán, no, todo lo contrario. Era un mago, era una persona instruida, por ejemplo, instruida en cuestiones filosóficas, era inteligente y estaba cultivado. ¿M? En el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, versículo 2, se nos habla de que unos reyes magos de Oriente fueron a Jerusalén y se entrevistaron con el rey Herodes para ver al rey de los judíos. Pues estos magos, que se celebran el 6 de enero, siempre esos magos de Oriente, estos magos, dice, magos de Oriente eran realmente magos de las regiones orientales, se podría decir. O sea que realmente estos magos provenían pues podían provenir de Arabia, por ejemplo, o de Persia. Y eran personajes importantes, eran personajes importantes y hombres dedicados al estudio, especialmente dedicados a los astros. Entonces, este mago Elimas, o Bar Jesús, tiene el nombre igual, es el mismo nombre, ¿no? Se debió hacer pasar por uno de estos judíos, por uno de estos magos judíos, ¿no? Por la siguiente razón, porque la magia judía, entendiendo por magia judía, pues la gente, la instrucción, digamos, en estas ciencias filosóficas, ¿no? La magia judía y cierto ocultismo oriental estaban de moda en ese momento. Era muy apreciada, estas dos cosas, era muy apreciada entre los nobles y entre la aristocracia de la época. Entonces, lo que seguramente hizo el mago Elimas es, digamos, actuar a la manera en que actuaban unos filósofos ambulantes y unos predicadores. Había predicadores itinerantes y filósofos ambulantes que te encontrabas en los distintos, no países, pero en las distintas provincias. Por ejemplo, te podías encontrar al mismo en Atenas que había ido hasta otra parte, hasta otra parte de Grecia, por ejemplo. O sea, eran personas que hablaban religiones orientales, o sea, hablaban sobre las religiones orientales y también, digamos que estaban familiarizados con doctrinas esotéricas de Persia, de Arabia, por ejemplo, y de Egipto. Entonces, claro, esto es lo que más o menos debía ser así el mago Elimas. Cogió un poco de cada cosa. Entonces, entendido esto, ahora vamos a otra cosa, que es la confrontación que tuvo el mago Elimas con Pablo, debido a Sergio Pablo, que les invitó a Bernabé y a Pablo a su casa, ¿no? Claro, a ver, hay que empezar pensando que ya he dicho que la vida era bastante monótona en la isla. Entonces, lógicamente, pues el hecho de que llegasen nuevos predicadores a la isla, pues estaba en boca de todos. O sea, debía ser la conversación diaria, la comidilla diaria, diciendo han llegado nuevos predicadores y están ahora, mm, están predicando en el este.
de nuestra isla, pero pronto, pronto seguro que llegan a Pafos, porque claro, era la capital política, ¿no? Entonces, seguro que tenían que pasar por allí. Entonces, dice, el texto dice, o sea, esta es la razón, ¿no? Realmente por la cual, como he dicho antes, el gobernador, del cual ya conocemos su perfil, el gobernador de Roma en la provincia de Chipre, Sergio Pablo, ¿no? Invita a Pablo y Bernabé a charlar con el mago Elimas, ¿no? Que realmente aquí, más que charlar, realmente es lo que os dije. O sea, es realmente una confrontación. O sea, fue una confrontación en la cual se puede decir que, digamos, estuvo en toda su plenitud el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Porque, a ver, el mago Elimas no tenía buena fe. El mago Elimas tenía, lo que intentaba era colocarse en oposición total a Pablo para que el gobernador ¿eh? No le dejase, para que no ganase Pablo frente a él, porque él pensaba es que si me derrota, yo pierdo el puesto en la corte, porque aquí el texto nos dice, dice el texto, encontraron un mago, un falso profeta judío, que vivía con el procónsul Sergio Paulo, o sea, estaba dentro de la corte del procónsul Sergio Pablo. Entonces, lo que no quería para nada el mago Elimas era que se le quitase del puesto. Y él pensaba es que si pierdo esta charla o esta disertación, seguro que me sacan de aquí y ahora será Pablo con Bernabé el que ocupará mi puesto. Pero no tenía ni idea de que Pablo y Bernabé no querían para nada el puesto, ni Sergio Pablo tenía la idea. Él lo que quería era una corte con gente preparada y que le pudiesen aportar. También es posible que el mago Elimas, pues como judío que era, a lo mejor pues tuvo una confrontación con Pablo, porque Pablo le decía que Jesucristo era el Mesías, y así lo demostraba con la Sagrada Escritura en la mano. Pero judío como era el mago Elimas, a lo mejor él no quería y demostraba todo lo contrario. De hecho, o sea, él tenía también sus principios. Ahora, entonces, en el versículo 9 se lee lo siguiente. Dice, entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo, tú, repleto de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda santidad, ¿no dejarás ya de torcer los rectos caminos del Señor? O sea, es fuertísimo lo que le dice, es fuertísimo. O sea, fíjense que tenemos un poco, nos ha llegado un poco de aquella conversación, de aquella reunión entre ellos dos, porque Lucas lo recoge. De entrada lo llama hijo del diablo, porque claro, es como todos los que obran mal. Voy a leer la primera carta de San Juan. La primera carta de San Juan, miren lo que pone, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 10, perdón, capítulo 3, versículo 10. Dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la santidad no es de Dios, y quien no ama a su hermano tampoco. Repito, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la santidad no es de Dios, y quien no ama a su hermano tampoco. Además de esto, le dice, enemigo de toda santidad. Y luego le dice, ya no dejarás de torcer los rectos caminos del Señor. Porque es que, a ver, aquí hay una cosa, que es que sepan que las sectas tuercen la palabra de Dios. O sea, las personas que no tienen buena fe tuercen los caminos del Señor, que de por sí ya son rectos. O sea, cuando digamos, todo apostolado, ya sea de Pablo o de cualquier persona, todo apostolado lo que quiere, vamos, implica, de alguna manera implica enderezar a las almas para llevarlas a la rectitud moral. Y para que llevándolas a la rectitud moral,
se abran a la gracia de Dios. Y aquí lo que hacía el mago Elimas era todo lo contrario. Lo que estaba haciendo era apartar al gobernador de la posibilidad de que creyese en la palabra de Dios. Entonces, claro, fíjense lo que dice. En el versículo 11 dice, pues ahora, dice Pablo, mira la mano del Señor sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol hasta un tiempo determinado. O sea, a ver, sí que es cierto que la reacción de Pablo contra él es fuertísima, no solamente de palabra, sino que también es de obra. O sea, aquí el Espíritu Santo va a actuar en nombre de Pablo para que el mago Elimas quede ciego temporalmente. Ahora, es que hemos de ver una cosa, hemos de ver que esta ceguera es un castigo medicinal. Es medicinal, es como si fuera un revulsivo. Porque, a ver, la ceguera física del mago Elimas le está enseñando al mismo mago Elimas que tiene una ceguera moral. Y si se da cuenta a través de la ceguera de que podría comprender la verdad, entonces se salvaría. ¿Qué es lo que quiere Dios para todos los hombres? O sea, Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos los hombres son iguales, los buenos y los malos. Y Dios quiere que se salven todos los hombres. Por eso hace Dios permite que a través, que el Espíritu Santo, a través de Pablo, deje ciego momentáneamente al mago Elimas. Si es que pasó lo mismo con Pablo, ¿no lo recuerdan? En el capítulo 9, versículo 8, cuando Pablo se convierte, o sea, ve a Jesucristo en la puerta de Damasco, dice el texto, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Pasó, le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver y sin comer ni beber. Era lo mismo. O sea, entonces es cuando él tiene tiempo de reflexionar. Después del tiempo de reflexionar ya les expliqué, entonces se va a Arabia. Bien, pero siguiendo con el mismo tema. Entonces, finalmente, después de este castigo, de esto, hay que ver, dice, el texto te dice, entonces, al ver lo ocurrido, el procónsul creyó, impresionado por la doctrina del Señor. O sea, el procónsul se convierte, pero se convierte no solamente porque ha visto el castigo, que aquí nos dice que fue al instante, o sea, fue decir Pablo, pues mira, ahora mismo te quedarás ciego durante un tiempo, como para, dice, al instante cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y esto lo vio el Sergio Pablo. Entonces, pero Sergio Pablo dice aquí que dice creyó, pero impresionado por la doctrina del Señor. O sea, que no solamente se convierte por el castigo que él ve, que tiene lugar al instante, en el momento en que Pablo lo dice, sino por la coherencia y la grandeza de la doctrina cristiana. Es la coherencia y la grandeza de todo lo que dice Pablo lo que le acaba convenciendo. Y entonces aquí, o sea, lo que se tiene que ver es que el procónsul abraza la fe, debido a la predicación. Entonces, la conclusión que se tiene que sacar clarísima es que hay que predicar. Y entonces, voy a leerles pues la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, vamos a ver, Romanos 10, 17. Dice, lo leo, dice, empieza capítulo 10, versículo 9 de la carta a los Romanos. Dice, si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Porque no hay distinción entre judío y griego,
pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará, dice el profeta Joel. Ahora bien, sigue diciendo Pablo, ¿cómo van a invocarlo si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él si no oyen hablar de él? ¿Y cómo van a oír sin que no haya nadie que lo proclame? ¿Y cómo van a proclamarlo si no lo envían? Así, pues, la fe nace de la predicación. Y la predicación consiste en hablar de Cristo. Es así de fácil. Entonces, para acabar, decirles simplemente pues que cuando Pablo proclama el Evangelio, y lo proclamará, no se ensalza a sí mismo para nada, como hacían otros taumaturgos o otras personas, ¿no? Y también aquí se ve que el castigo no proviene de su autoridad, sino de la fuerza de Jesucristo. Porque es que había otros taumaturgos que atribuían a su propio poder los milagros o los prodigios que realizaba. Bueno, pues espero que les haya interesado, espero que les haya gustado esta parte del Evangelio, no, de los Hechos de los Apóstoles que les he explicado, y les espero la semana que viene. Hablaremos de Antioquía de Pisidia, no Antioquía de Siria. Hay otra Antioquía, que es la Antioquía de Pisidia, y es donde irán ellos a partir de irse de Chipre. Después de haber evangelizado en Chipre, ya van al Asia Menor, que es el sur de lo que hoy es Turquía, y empiezan a evangelizar allí. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere, y rezamos a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.